Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías. En este caso vamos a estar hablando del último consenso que salió de hipertensión pulmonar, que es el Baveno 7. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la hipertensión portal del paciente cirrótico y al final hablaremos de las otras causas de hipertensión portal, tal como lo hace el Baveno. Aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi nuevo diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de MediLearners. El link lo encuentran en la descripción de este video. De igual manera, recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Y finalmente los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de este nuevo consenso del diagnóstico y el manejo de la hipertensión portal, que es el Baveno 7. Como introducción, antes de adentrarnos en lo que es el Baveno 7, quiero hablarles un poquito de lo que es propiamente la hipertensión portal y las causas que puede tener. Entendemos la hipertensión portal como un aumento de la presión intravascular del sistema porta y de sus confluyentes, es decir, de aquellas venas que forman como tal la vena porta y el sistema porta. Tiene diversas etiologías y las podemos dividir conforme a si esas etiologías están antes del hígado, es decir, en la circulación portal antes de entrar al hígado, en el hígado o después del hígado. Entonces así podemos hablar de etiologías prehepáticas, como por ejemplo la trombosis portal, sería una muy importante a tener en cuenta ahí. Las etiologías hepáticas, en las cuales a su vez la podemos dividir en tres, dependiendo de si es antes del sinusoide hepático, en el sinusoide hepático o posterior al sinusoide hepático, en donde la sinusoidal quizá va a ser la más importante porque aquí es donde vamos a tener la cirrosis y las hepatopatías crónicas que van a llevar a la formación de la hipertensión portal. En la presinusoidal siempre recordar acá la esquistosomiasis, porque recuerden que en los países en vía de desarrollo hay muchos sitios en donde incluso la esquistosomiasis es la principal causa de hipertensión portal, igual que hipertensión pulmonar arterial, entre otras. Entonces, pues siempre tener esto en consideración. Y posthepática, pues por alteraciones ya después del hígado, como puede ser, por ejemplo, una trombosis de la vena hepática, o como puede ser, por ejemplo, la falla cardíaca por congestión puede llegar a generar hipertensión portal. En términos fisiopatológicos, lo que va a ocurrir es, independientemente de si el problema está acá dentro del hígado o después del hígado, pues el paciente lo que va a hacer es que va a empezar a acumular sangre de manera retrógrada a través del sistema porta y a través de todo lo que conocemos como el sistema esplácnico, la circulación esplácnica, que es toda la circulación de las vísceras abdominales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como la sangre aquí no encuentra cómo moverse, va a empezar a congestionarse hacia atrás. Y en un punto no solo se va a congestionar, sino que va a empezar a tener circulación retrógrada, es decir, va a empezar a tener circulación hacia atrás, buscando vías alternas por las cuales logra llegar como tal a esta parte de la vena cava inferior y así ingresar nuevamente a la circulación sistémica, entrando por el corazón, circulación pulmonar y demás. Entonces, si uno entiende eso, si uno entiende que eso es lo que está ocurriendo en la hipertensión portal, es muy fácil comprender cuáles van a ser las manifestaciones de la hipertensión portal. Entonces, imagínense que lo primero que ocurre es que el paciente empieza a acumular todo esto hacia aquí y hacia atrás, ¿cierto? Empieza a acumular sangre, sangre, sangre hacia aquí y hacia atrás, y eso lo que hace es aumentar la presión hidrostática del sistema porta. Y adicionalmente, el aumento de la presión venosa portal va a generar una hipoperfusión del riñón, lo cual va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la acumulación de la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona con el aumento de la presión hidrostática del sistema porta va a generar que el paciente haga ascitis, es decir, que haga acumulación de líquido como tal en la cavidad intraabdominal o en la cavidad pues peritoneal, ¿no? Cuando la sangre empieza a buscar entonces vías alternas, fíjense que una vía alterna que puede coger es esta, que es la de la gástrica izquierda, que a su vez va a unirse acá con las venas gastroesofágicas, que son todas estas. Entonces, estas venas que tenemos acá se van a empezar a dilatar. Y al dilatarse lo que van a generar son varices gástricas y varices esofágicas, que son las famosas varices por las cuales puede sangrar un paciente que tiene hipertensión portal, sea cirrótica o no cirrótica. Entonces, pues digamos que esa sería otra manifestación que podrían tener estas pacientes. Otra vía alterna que puede coger es esta que tenemos acá, que está llegando acá a la circulación portal y que llega aquí a lo que son las venas umbilicales. Normalmente las venas umbilicales estaban cerradas porque cuando nosotros nacimos pues se cerró la circulación umbilical y quedó como un ligamento umbilical. Pero el aumento en la presión en los pacientes con hipertensión portal puede generar una recanalización de estos ligamentos y entonces la sangre empieza a moverse por acá y a irse por acá hacia los lados por los cuales intenta llegar nuevamente a la circulación venosa central, y esto va a generar pues dilatación y la manifestación de toda esta circulación periférica, que es lo que no conocemos como el caput de Medusa o como la cabeza de Medusa. De igual manera, si la circulación se acumula hacia acá, pues esto va a generar acá aumento del tamaño del vaso y puede generar
esplenomegalia, ¿cierto? Y finalmente fíjense que acá también tenemos estas venas rectales que hacen parte de la formación del sistema porta. Entonces el paciente con hipertensión portal también va a generar hemorroides, ¿listo? Hemorroides, que es lo otro que podemos encontrar en estos pacientes. Y la esplenomegalia en conjunto con el aumento en la cantidad de sangre y en la hipertensión portal, pues va a generar atrapamiento plaquetario y por ende el paciente puede tener trombocitopenia. Entonces fíjense cómo todo es como muy de lógica, por decirlo de alguna manera, si uno entiende qué es lo que está ocurriendo entonces a nivel fisiopatológico en esa hipertensión portal. Habiendo entonces hecho como este recuento fisiopatológico de las etiologías de la hipertensión portal, entrémonos ahora sí en lo que nos habla el Baveno respecto al diagnóstico y el manejo de la hipertensión portal. Empezando en cuanto al diagnóstico, lo que nos dice claramente es que el gold estándar para diagnosticar hipertensión portal va a ser la medición del gradiente de presión venosa hepática, que básicamente lo que hace ese gradiente es que uno ingresa a través de la yugular, me voy a volver acá un momentico al dibujo, uno ingresa por la yugular y llega acá hasta la vena suprahepática y ahí coge e infla un balón. Y ese balón lo que va a hacer es medir la presión. Y a través de esa presión el paciente, o más bien el radiólogo intervencionista, va a poder determinar este valor del gradiente de presión venosa hepática. Lo ideal es que esa se mida por un minuto sin sedación profunda a 2 a 3 centímetros de la confluencia de la vena hepática con la vena cava inferior. Y dependiendo de los valores, entonces uno dice, listo, si el paciente tiene un gradiente mayor a 5 milímetros de mercurio, tiene diagnóstico de hipertensión portal. Pero resulta que a nosotros este valor de 5 casi no nos importa. El valor que realmente nos importa es este valor de 10, porque eso es lo que conocemos como hipertensión portal clínicamente significativa. Que la hipertensión portal clínicamente significativa es de gran importancia porque es en este punto en el cual se empiezan a generar esas manifestaciones clínicas de la hipertensión portal. La citis, las varices, las hemorroides, entre otras. Hay que tener cuidado en NASH, que es el hígado graso no alcohólico, porque aquí puede haber manifestaciones de hipertensión portal clínicamente significativa antes de que el paciente llegue a ese valor de 10 que se ha establecido para el resto de las etiologías. Y si por alguna razón ustedes se llegan a topar con un paciente que tiene signos clínicos de hipertensión portal, pero el gradiente es menor a 10, uno debe buscarle otras causas, un desorden portosinusoidal o cosas por el estilo. Este gradiente de presión venosa hepática, pues digamos como dijimos, es el gold estándar e incluso se ha dicho que debería ser incluido como outcome en los ensayos clínicos de los pacientes con hipertensión portal y los pacientes cirróticos, porque se ha visto que la disminución del mismo se asocia con una disminución en desenlaces adversos. También se ha descrito que se puede utilizar para determinar el riesgo quirúrgico en estos pacientes, si es mayor a 10 en resección de hepatocarcinoma o mayor a 16 para cualquier otra cirugía, pues en general lo que hace es aumentar o es un predictor de que hay un aumento en el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Y el otro uso que le damos como tal a este gradiente es cuando hacemos el TIPS, que ya les voy a explicar qué es el TIPS. Pero en general lo importante es que si uno hace un TIPS, uno debe valorar el gradiente antes y después de la inserción, pues precisamente para determinar si el TIPS fue o no fue efectivo. Entonces el TIPS es una medida como de última medida, por así decirlo así, de última línea, una medida de rescate que se hace en los pacientes que tienen una hipertensión portal muy severa, sobre todo hipertensión portal pues por cirrosis, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Acá tenemos la circulación portal que no está pudiendo llegar a la circulación hepática porque el hígado está muy fibroso y está muy cirrótico y no deja que pase. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues uno le crea este puente que estamos viendo acá. Entonces, así la sangre no ingresa al hígado, sino que pasa derecho de la circulación portal a la circulación de la vena cava inferior, pues de la hepática y luego de la vena cava inferior. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Pues aliviar la presión porque entonces la sangre empieza a salir. Por supuesto, pues digamos, si bien esto va a ser muy benéfico para el alivio de la hipertensión portal, pues puede generar diversas alteraciones, como por ejemplo, si yo aumento la cantidad de sangre que está pasando acá, pues voy a aumentar súbitamente el retorno venoso y el flujo pulmonar de ese paciente. Todo lo que medianamente servía al hígado para metabolizar de lo que estaba llegando acá de la circulación venosa, pues se va a saltar el hígado. Entonces ahí también voy a tener problemas. Y por eso mismo el TIPS no es indicado para todo el mundo, sino que tiene varias contraindicaciones. Como que la hepatopatía esté muy avanzada, como que las plaquetas estén muy bajas, como que el paciente tenga encefalopatía porque el amonio se empieza a saltar acá y pues se acumula más amonio en la sangre, como que tenga infección o afección renal progresiva porque esto puede aumentar el riesgo de síndrome hepatorrenal, como que tenga disfunción sistólica o diastólica severa, precisamente porque este aumento en el retorno venoso puede descompensar a esos pacientes, lo mismo que la hipertensión pulmonar, porque al aumentar el flujo pulmonar, pues aumento precisamente la hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este gradiente de presión venosa hepática que estábamos mencionando acá no es algo que uno pues tenga disponibilidad en todo lado, no es algo que uno le pueda hacer a todos los pacientes a pesar de que sería lo ideal, pues entonces empezaron a decir cómo será que podemos determinar que un paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa sin necesidad de hacerle este gradiente.
Antes lo que se hacía era que uno a todos los pacientes cirróticos les hacía una endoscopia de digestivas altas y si el paciente tenía varices, pues uno decía, listo, ese paciente pues tiene hipertensión portal clínicamente significativa. No había como que más vueltas en el asunto. Pero la idea es tratar de evitar que esto pase, tratar de evitar que el paciente llegue a tener varices. Entonces, en la cirrosis se ha venido avanzando mucho en el diagnóstico no invasivo de la cirrosis y en el diagnóstico previo a que el paciente ya esté súper mal del hígado a través del uso de esto que llamamos la fibroelastosonografía. Que la fibroelastosonografía lo que hace es una medición a través de ondas de sonido contra el hígado de unos kilopascales. Que básicamente lo que se traduce eso es como qué tan rígido es o no es el hígado. Porque el hígado es como una esponjita, entonces las ondas de sonido deberían rebotar bien en él, difundirse bien en él. Y si eso no ocurre, pues aumenta como tal la medición de los kilopascales. Y lo que nos dice, o la forma en la cual interpretamos esa fibroelastosonografía es en F0, F1, F2, F3 y F4. Siendo F4 cirrosis, F2 y F3 una fibrosis significativa y F0 y F1 una fibrosis no significativa. Entonces, lo que se ha utilizado en la cirrosis es tratar de identificar a los pacientes que están acá para hacerles manejo etiológico de su hepatopatía crónica y de esa manera prevenir que progresen a cirrosis. Entonces, lo que dicen es, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo para la hipertensión portal? Entonces, para eso, digamos que lo primero que uno tendría que hacer es entonces hacer la fibroelastosonografía y reconocer el paciente que tiene el diagnóstico de hepatopatía crónica avanzada compensada, que es este CACLD. Es un término que pues ha surgido precisamente a raíz del uso de la elastosonografía previo a que el paciente sea como tal cirrótico. Y lo vamos a entender o se va a definir como un paciente que tenga una fibroelastosonografía superior a 15 kilopascales. Si es menor a 10 lo descarta y si es entre 10 y 15 kilopascales, lo que uno puede hacer es hacer uso de otras medidas no invasivas de fibrosis que se han venido validando cada vez más, como por ejemplo test de fibrosis séricos. Aquí tenemos por ejemplo lo que es el APRI, así se llama. Entonces pues digamos que es algo que podríamos considerar en estos pacientes. Entonces listo. ¿Cómo puedo yo correlacionar esa fibroelastosonografía con si el paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar? Entonces lo que dijeron es, vea, si usted tiene un paciente que tiene menos de 15 kilopascales y más de 150.000 plaquetas, ese paciente no tiene hipertensión portal clínicamente significativa. No tiene que hacerle una endoscopia, no tiene que hacerle un gradiente a través de la vena yugular, nada. Ese paciente no tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Ahora, si el paciente tiene más de 25 kilopascales y la etiología de su hepatopatía crónica es alcohol, virus, NASH con un IMC menor a 30, uno lo que hace es que ahí diagnostica hipertensión pulmonar clínicamente, hipertensión portal, perdón, clínicamente significativa y sin necesidad nuevamente de un gradiente y sin necesidad de una endoscopia. Si el paciente está entre 20 y 25 y tiene plaquetas menores a 150.000 y entre 15 y 20 y tiene plaquetas menores a 110.000, lo más probable es que también tenga hipertensión portal y clínicamente significativo. Se han tratado de crear otras medidas como por ejemplo la rigidez esplénica en hepatitis virales, pero a eso le falta estudio. Pero digamos que el punto grande del diagnóstico realmente del baveno es este. Podemos diagnosticar hipertensión portal sin endoscopia y sin necesidad de un gradiente. Y esto es un cambio muy importante y drástico en el manejo de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Si yo diagnostico entonces al paciente con hipertensión portal clínicamente significativa o con una hepatopatía crónica avanzada compensada, lo que uno va a hacer es hacerle seguimiento con esa misma fibroelastosonografía. ¿Cada cuánto? Cada 12 meses y uno va a determinar si hay un cambio significativo, sea para arriba o para abajo. Entendiendo un cambio significativo como superior a 20%, reducción por debajo de los 20 kilopascales o cualquier reducción que llegue a menos de 10 kilopascales. Cuando el paciente tiene 7 a 10 kilopascales y tiene afección hepática, pues el seguimiento como tal se va a individualizar. Y fíjense que hasta acá entonces no hay que hacer endoscopia. Entonces la pregunta es, ¿hay algún punto en donde quepa seguir haciendo la endoscopia en el paciente cirrótico o con hepatopatía crónica? Y la respuesta es sí. Si usted tiene un paciente que tiene una enfermedad crónica, una hepatopatía crónica avanzada compensada, y el paciente tiene menos de 150.000 plaquetas o más de 20 kilopascales, y en ese paciente usted no puede iniciar manejo con beta bloqueadores, que ya vamos a ver ahorita a continuación, que es el manejo de primera línea, para el paciente que tiene hipertensión portal clínicamente significativa, pues ahí sí hágale la endoscopia, porque con la endoscopia usted puede hacer manejo endoscópico de varices esofágicas, que eso también ya lo vamos a hablar ahorita a continuación. Y en resumen, esto es entonces lo que nos dice el baveno. Fíjense, si usted está por debajo de 10, ese paciente no tiene hepatopatía crónica. Si usted está por encima de 10, ese paciente tiene hepatopatía crónica.
Si está entre 10 y 15, busque otros scores séricos o cosas por el estilo, pero si las plaquetas están mayores a 150.000 y usted está por debajo de 15, ese paciente no tiene hipertensión portal clínicamente significativa, ¿cierto? Y si usted está por encima de 25, el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa, y de 15 a 20, pues ahí dependería pues de las plaquetas para hacer el diagnóstico o por lo menos la sospecha diagnóstica de la hipertensión portal clínicamente significativa. Una vez entonces yo diagnostiqué mi hipertensión portal, es importante aclarar que en general pues estamos hablando de hipertensión portal en el contexto del paciente cirrótico, pues lo que uno tiene que hacer es el manejo etiológico de qué fue lo que llevó a generar la hipertensión portal. Y para eso lo que uno busca es suprimir o remover la etiología, entendiendo eso como una respuesta virológica sostenida si la etiología era viral, o abstinencia de alcohol si la etiología era alcohólica. El resto de manejo de otros factores de riesgo, como decía, diabetes mellitus, de momento no tiene suficiencia de evidencia para definir que puede considerarse como un paciente que tiene suprimida o que tiene ya como tal una remoción de la etiología. Y esto es muy importante porque cuando yo logro este aspecto de suprimir o remover la etiología, tengo un impacto importante de reducción en el gradiente hepático venoso. Entonces eso va a mejorar el pronóstico de los pacientes. Incluso en los pacientes con hepatitis C, si uno logra reducir a menos de 12 kilopascales y el paciente tiene más de 150.000 plaquetas, se deja de asumir que ese paciente tenga hipertensión portal. Y en otras etiologías, si uno logra remover el agente etiológico y tiene menos de 25 kilopascales, uno puede hacer una endoscopia a los 1 a 2 años, y si el paciente no tiene varices, puedes continuar el beta bloqueador porque uno asume que ese paciente ya no tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer en el manejo de esos pacientes. Lo siguiente que tenemos que hacer entonces es evitar que el paciente se descompense. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar qué es lo que entendemos como descompensación. Entonces, ¿qué voy a entender como compensada? Voy a entender la cirrosis como compensada si no ha habido complicaciones, que ya vamos a hablar ahorita de cuáles son. Y esto a su vez divide a los pacientes cirróticos en dos grupos: el paciente cirrótico compensado que tiene hipertensión portal clínicamente significativa y el que no la tiene. ¿Qué vamos a entender entonces como descompensación? Cualquier paciente que desarrolle ascitis marcada, encefalopatía hepática o esquema vendoso superior y sangrado variceal. También el paciente que desarrolle ACLF, que es esta falla aguda sobre crónica hepática, o que desarrolle hepatocarcinoma, lo voy a entender como una descompensación. Y el resto de complicaciones de momento no se consideran como descompensaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y esa descompensación pues se puede ver a muchos eventos, sobre todo infecciones bacterianas, daños hepáticos sobreagregados, como que el paciente por ejemplo sea alcohólico y además le llega una infección por un hepatotropo. Entonces pues digamos que el punto del manejo inicial del paciente, el cual le diagnosticó la hipertensión portal o la hepatopatía crónica avanzada compensada, es evitar que llegue a alguna de estas descompensaciones. Porque pues eso es una historia natural, digamos que esto es un poco antiguo, pero más o menos esto es a lo que hacía referencia, o a lo que hace referencia el Babeno de cuando el paciente tiene una cirrosis compensada, que uno lo divide en dos grupos: el paciente sin varices y sin ascitis, y el paciente con varices no ascitis, que esto básicamente sería el paciente con hipertensión portal clínicamente significativa. Y ya después de eso va a lo que antes hablaban de estadio 3, estadio 4 y estadio 5, cuando tiene varices y ascitis, cuando sangra, cuando hace sepsis y pues cuando muere. Pero el punto es ese, digamos que el punto es tratar de mantener al paciente en el lado izquierdo de esta tabla cuando tiene cirrosis y cuando tiene hipertensión portal clínicamente significativa o está en camino a desarrollarla. ¿Cómo vamos a hacer entonces esa prevención de esa primera descompensación? La primera línea de manejo van a ser los beta bloqueadores no selectivos. Y el beta bloqueador no selectivo de elección que voy a utilizar en todos los pacientes es el carvedilol, porque el carvedilol tiene un efecto alfa bloqueante muy importante que va a hacer que sea más efectivo reduciendo este gradiente de presión venosa hepática. Es muy importante que no es necesario la toma del gradiente de presión previo al inicio del carvedilol, que antes se decía eso, que uno tenía que hacer el gradiente, ver si el paciente era respondedor a beta bloqueadores, y si era respondedor a beta bloqueadores porque disminuía, creo que era más de 10 milímetros de mercurio este gradiente de presión, pues entonces uno decía, listo, ese paciente sí responde y el manejo es con beta bloqueadores. Eso ya no se hace, listo, eso ya no se hace. Ahorita el paciente tiene diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa, le pongo el beta bloqueador. Que ese diagnóstico fue con fibroblastosonografía, le pongo el beta bloqueador. Ojalá carvedilol. Los pacientes que se consideran con cirrosis compensada y están en manejo con beta bloqueador, como les había dicho, no requieren endoscopias digestivas altas, porque no va a cambiar el manejo. Eso que se hacía antes y que uno muchas veces ve que se sigue haciendo, de que al paciente con cirrosis compensado, que nunca ha sangrado, que le hacen una endoscopia y le empiezan a ligar un montón de varices, eso no tiene ninguna evidencia que sea más útil que dejarle únicamente el manejo con el beta bloqueador. Entonces realmente no va a servir de nada hacerle la endoscopia.
Ahora, si el paciente tiene intolerancia o contraindicación a los beta bloqueadores, ahí sí se realiza la endoscopia, porque como ya no puedo poner el beta bloqueador, pues mi manejo de prevención para primera descompensación, por lo menos para el sangrado variceal, va a ser la ligadura con banda de las varices que tengan estigmas de alto riesgo. Y de momento no existe evidencia de que el TIPS sea útil para prevenir primera descompensación. Yo les había dicho, esto es como entre comillas una última línea de manejo que se usa en los pacientes refractarios, es decir, en el paciente que ya se descompensó y que no he podido lograr que se vuelva a compensar. Si el paciente entonces se descompensa y desarrolla como tal un sangrado variceal, ¿cómo le voy a hacer el manejo del sangrado variceal conforme a este último consenso del Baveno? Lo primero es que uno hace una reanimación inicial para mantener la perfusión y va a transfundir a todos los pacientes que tengan una hemoglobina menor a 7 buscando una meta de hemoglobina de 7 a 8. La idea es no subirse de 8, ojalá máximo no subirse de 9. Porque esto lo que se ha visto es que aumenta la mortalidad, aumenta los desenlaces adversos en estos pacientes. Entonces hemoglobina de 7 a 8. No es útil transfundir plasma, crioprecipitado, utilizar ácido tranexámico. Eso no hay que hacerlo. Y tampoco se ha visto que sea útil guiar la terapia o valorar el estado hemostásico a través de tiempos o pruebas de coagulación. Eso no se hace. ¿Listo? Algo muy importante, en estos pacientes no se utiliza inhibidor de bomba de protones, porque el mecanismo del sangrado no tiene nada que ver con el ácido, de hecho el sangrado está en el esófago, no en el estómago. Todos los inhibidores de bomba de protones no se utilizan en estos pacientes porque esto incluso se ha visto que aumenta el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea en los pacientes cirróticos. Entonces, inhibidor de bomba de protones no es la respuesta en estos pacientes, como si lo es en los pacientes que tienen sangrado de vías digestivas altas de etiología no variceal. Y pues evidentemente se suspenden los anticoagulantes si el paciente venía en manejo anticoagulante. Ojo, se suspenden, no se revierten, son cosas completamente diferentes. ¿Cuándo voy a revertir un anticoagulante? Cuando el paciente cumpla criterios de sangrado mayor. Que los criterios de sangrado mayor es que tenga anemización de más de 2 gramos de hemoglobina o que le tenga que transfundir más de 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados. De resto, no tengo por qué realizar reversión, ponerle vitamina K, nada de eso a estos pacientes. ¿Listo? Posterior a eso, uno asegura la vía aérea y si el paciente tiene alteración en el estado de la conciencia o está vomitando con sangre activamente, pues uno hace esa aseguración a través de una intubación orotraqueal. Y apenas sea posible, pues uno debe extubar a estos pacientes. Y a todos los pacientes que tienen hemorragia variceal les voy a iniciar manejo con vasoactivos. Los vasoactivos que tienen evidencia son terlipresina, somatostatina u ocreotide por 2 a 5 días. La terlipresina hace como 2 años le salió un artículo en el New England que lo que decía es que aumentaba el riesgo de insuficiencia respiratoria aguda, pero no aumentaba la mortalidad, si mal no recuerdo, me tocaría revisar. Pero pues digamos que aquí riesgo-beneficio, pues los pacientes literalmente con cirrosis se pueden morir desocupados por una hemorragia variceal. Entonces pues nada, se les pone, listo, se les pone. También que si la terlipresina toca en infusión, digamos se puede en infusión o toca con bolos, la respuesta es que se puede en infusión. Y el beneficio de la infusión es que disminuye las dosis, listo, y eso pues puede favorecer la tolerabilidad. Y si uno usa terlipresina, pues uno lo que debe hacer es monitorizar los niveles de sodio, porque recuerden que la terlipresina pues es un análogo de la ADH que actúa sobre los receptores. Idealmente va a actuar sobre los receptores B1, que son los que están en la circulación esplácnica, pero pueden actuar sobre los B2 a nivel de la circulación renal. Una vez el paciente le inicie el manejo, lo estabilicé y le puse el manejo vasoactivo, le voy a dar profilaxis antibiótica porque estos pacientes tienen un aumento en el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Esa profilaxis antibiótica se hace con quinolonas o con ceftriaxona 1 gramo día. ¿Por cuánto tiempo? Más o menos por unos 4 a 5 días. Algunos estudios han demostrado que en los pacientes que son Child A quizá esto no sirva de nada, pero de momento no hay suficiente evidencia para recomendarlo en contra en esos pacientes. Y uno hace finalmente el manejo endoscópico. Fíjense que todo esto es antes de 12 horas. Todo esto es desde que llegó el paciente. O sea, la endoscopia sí hay que hacerla urgente, pero no es lo primordial. Lo primordial es todo lo que hemos estado haciendo. Y la endoscopia se debe hacer en las primeras 12 horas de que el paciente llegue al servicio de urgencias. Ojalá utilizar eritromicina endovenosa antes de la realización de la endoscopia para promover el peristaltismo y mejorar la visualización. Y una vez uno hace la endoscopia, la terapia recomendada va a ser pues ligadura de las varices esofágicas, salvo que el paciente esté sangrando por una gastropatía hipertensiva, en donde lo que uno hace es utilizar el argón plasma. Todos los pacientes con hemorragia variceal deben estar en una sala de reanimación, una sala de unidad de cuidados intensivos, monitorizados continuamente, y absolutamente a todos les tenemos que hacer una imagen abdominal. El Baveno lo que nos recomienda es TAC de abdomen contrastado. Eso no pues se hace realmente en todos los pacientes. Usualmente lo que uno ve es que se le hace una ecografía hepática con Doppler portal, pero pues lo que dice el Baveno es que sería hacer un TAC de abdomen contrastado, buscando que descartar trombosis portal o hepatocarcinoma y determinar si hay presencia o no de circulación colateral.
Y a todos los pacientes, pues esto no solo aplica para sangrado variceal, en general cualquier paciente que se descompense de cirrosis, pues le voy a calcular el child y le voy a calcular el MELT, mucho mejor si le calculan el MELT sodio, y en esos pacientes pues a través de eso uno determina su pronóstico y el riesgo de mortalidad. ¿Cuándo voy a considerar que fracasó la terapia de mi paciente? Cuando tengo ausencia de control en 5 días o cuando tengo un resangrado en menos de 5 días. Digamos que una medida de rescate se puede utilizar, o sí, se llama tips así preventivo, en los pacientes que tengan ciertas consideraciones. Y esta medida de rescate o este tips preventivo es precisamente hacer eso, en el periodo agudo ponerle un tips al paciente. Usualmente el tips es algo como más planeado. ¿A quiénes les voy a considerar un tips en el escenario agudo del sangrado variceal? Los pacientes que sangran y en menos de 72 horas debo ponerles el tips que cumplen con las siguientes condiciones. Que sean Child C pero que tengan menos de 14 puntos, que sean Child B con más de 7 puntos o que tengan sangrado activo con, que asociado a eso tengan sangrado activo o un gradiente hepático mayor a 20, asociado a este Child B mayor a 7 puntos. Algo importante es que en este escenario no se contraindica el TIPS por la hiperbilirrubinemia, por la encefalopatía o por la hepatopatía aguda sobrecrónica. ¿Listo? Ahí no se contraindica. ¿Cuáles iban a ser contraindicaciones de un TIPS preventivo? Que el child sea mayor a 14, que el MELT sea mayor a 30, que el lactato sea mayor a 12, exceptuando que yo asuma que este paciente va a ser ya candidato a trasplante y esto lo haga como un puente al trasplante. Y uno puede mezclar el TIPS preventivo con embolización si el gradiente persiste elevado para prevenir recurrencias. Si el paciente yo le inicié el manejo del sangrado variceal y es refractario, tengo ese fracaso terapéutico, lo que uno puede hacer es hacer colocación de stent o taponamiento con balón a través de la endoscopia y le coloca un TIPS y después del TIPS pues le remueve el balón o le remueve como tal el stent. Pero ese ya sería un TIPS pues como de rescate, ¿no? No un TIPS preventivo, que es el que estamos viendo acá. Y lo ideal es que estos pacientes pues uno les dé lactulosa o PEC para que tengan alguito de diarrea y así uno elimine rápido la sangre del tracto gastrointestinal, porque si no la sangre se metaboliza, se absorbe pues toda la parte de los metabolitos de la hemoglobina y eso aumenta el riesgo de encefalopatía. Y si llega a instaurar la encefalopatía, pues le hacemos el manejo como tal de la encefalopatía a ese paciente. Hemos hablado hasta acá de lo que sería la prevención de la primera descompensación y el manejo de esa primera descompensación con una hemorragia variceal. Entonces, lo que seguiría es la prevención de una segunda descompensación. ¿Cómo vamos a definir una segunda descompensación? La vamos a definir como un desarrollo de una afección secundaria pues, a la primaria. ¿Cuáles? Ascitis, sangrado variceal, encefalopatía y o ictericia. El paciente que tenga hemorragia variceal recurrente, el paciente que tenga ascitis recurrente entendiendo como más de 3 paracentesis de gran volumen en menos de un año, el paciente que tenga encefalopatía recurrente, el paciente que desarrolle PBE o síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda, y si el paciente debutó con sangrado que tenga ascitis, encefalopatía o ictericia después de no haber resuelto como tal el sangrado. Si el paciente tiene alguna de esas, uno asume que tiene una segunda descompensación. La idea nuevamente es que esto no ocurra, entonces lo que vamos a hablar es cómo vamos a manejar al paciente con hipertensión portal para prevenirle precisamente esa segunda descompensación. Entonces, si el paciente lo que tuvo fue ascitis, lo que yo voy a hacer es, uno, considerar trasplante si es candidato con los scores de MELT, del Child, etc. Realizar endoscopia de vías digestivas altas si no viene en manejo con beta bloqueador no selectivo. ¿Listo? Y lo que uno hace es iniciar manejo con beta bloqueador en los pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa. Si el paciente por alguna razón llega a desarrollar una sistólica menor a 100, una menor a 90, una media menor a 65 o síndrome hepatorrenal, uno debe considerar disminuir la dosis o suspender los beta bloqueadores. Y si el paciente tiene diagnóstico de ascitis recurrente, que ya hemos dicho, más de 3 paracentesis de gran volumen en menos de un año, ese paciente es candidato a TIPS. Para prevención secundaria en el paciente que lo que hizo fue hemorragia variceal, en este escenario uno sí debe utilizar beta bloqueador más ligadura como terapia combinada. Si no tolera alguno de los dos, pues se utiliza solo el otro. Si el paciente a pesar del manejo con beta bloqueador y con ligadura persiste con resangrado o si tiene ascitis recurrente, uno le considera el TIPS como manejo. Para el paciente que tuvo sangrado de gastropatía hipertensiva, no de sangrado variceal esofágico, pues lo que uno debe hacer es, primero, diferenciar el sangrado de gastropatía de las ectasias vasculares, porque eso cambia completamente el manejo. A estos pacientes se les hace prevención con beta bloqueador y uno les considera TIPS si tienen hemorragias recurrentes con requerimiento transfusional. Y en cuanto a otras terapias, siempre si el paciente vuelve a tener una descompensación, siempre buscar una infección como causa. Eso es lo que uno tiene que descartar. Sobre todo infección en piel, pulmón, riñón, sangre y en el líquido acítico.
Para eso, ¿qué hace uno? Una paracentesis con cultivo para descartar PB, una placa de tórax, y el babeno dice que hemocultivo y urocultivo a todos los pacientes. En mi opinión, esto del hemocultivo discutido, si no tiene clínica infecciosa. Y hacerle un adecuado manejo de sarcopenia y fragilidad, porque lo que se hace es que esto impacta negativamente en el pronóstico de estos pacientes. Y el objetivo entonces del manejo es recompensar al paciente. ¿Cuándo se recompensa al paciente? Cuando hay una regresión estructural o funcional de los cambios secundarios a la cirrosis posterior a tener una remoción o supresión del agente etiológico. Y para considerar una hepatopatía como recompensada debe cumplir todos los criterios: supresión o remoción de la etiología primaria, resolución de la citis sin diuréticos, de la encefalopatía sin manejo y ausencia de hemorragia variceal por más de un año, y mejoría estable del perfil hepático. Es importante saber que esto me habla de recompensación, pero esto no me habla de que el paciente ya no tenga hipertensión portal clínicamente significativa. Usualmente la hipertensión portal sigue y por ende el beta bloqueador también debe continuar, salvo que uno documente resolución de esa hipertensión portal clínicamente significativa. Como lo que hablábamos, por ejemplo, en hepatitis C, que si tenía las plaquetas bien y un menos de 12 kilopascales sin fírulas tras sonografía, ahí se podría considerar. Para terminar esta parte del manejo de la hipertensión portal enfocada en el paciente cirrótico, pues en cuanto al manejo no etiológico, si el paciente cirrótico tiene indicación de estatinas, pues déselas, recordando que en Child B y C hay que reducir la dosis máximo 20 de atorvastatina y monitorizar eventos adversos. Si tiene indicación de aspirina o anticoagulantes, pues también continúelos, recordando que no hay ninguna contraindicación de entrada porque el paciente sea cirrótico, salvo recordar que en los DOACs no se pueden utilizar en Child C, y el otro, hay uno que no se puede utilizar en Child B, que si mal no recuerdo es el rivaroxaban. Los otros sí se puede utilizar en Child B. A corto plazo, recordar que uno puede administrar albúmina para prevenir complicaciones en estos pacientes. Los escenarios en los cuales está avalado el uso de la albúmina a corto plazo en los pacientes cirróticos son peritonitis bacteriana espontánea, lesión renal aguda con síndrome hepatorenal y los pacientes que tienen paracentesis de gran volumen. Recordando que paracentesis de gran volumen es todo paciente que tiene una paracentesis mayor a 5 litros y que en este escenario lo que uno debe hacer es poner 8 gramos por cada litro removido de líquido acítico. Y teóricamente se están haciendo estudios en donde se dice que se podría considerar administración a largo plazo, pero a eso todavía le falta. Si el paciente tiene encefalopatía hepática o hay que hacerle profilaxis, pues recordar la rifaximina ahí como una línea de manejo importante. Y recordar que la peritonitis bacteriana espontánea tiene profilaxis tanto primaria como secundaria. La primaria indicada en los pacientes que tienen sangrado variceal, como explicamos ahorita, y también en los pacientes que tienen una cirrosis Child C y que tienen bajas proteínas en la citis, entendiendo esto como menos de 1.5 gramos de proteínas. Y siempre realizar profilaxis secundaria. Todo paciente que tenga peritonitis bacteriana espontánea, de ahí en adelante queda con profilaxis para la peritonitis bacteriana espontánea. Con eso terminamos, creo yo, como lo más importante del babeno, que es lo enfocado a la hipertensión portal en el paciente cirrótico. Hablemos de la hipertensión portal en otros escenarios que están por fuera del paciente cirrótico y empecemos con lo que sería la trombosis esplácnica. Si el paciente tiene una trombosis esplácnica, una trombosis de la circulación esplácnica de nuevo sin cirrosis, eso es una trombosis de sitio inusual y uno le tiene que estudiar trombofilia a esos pacientes, de lo que sea, incluyendo síndrome mieloproliferativo. ¿Listo? Cuando ocurre hipertensión portal clínicamente significativa secundaria a la trombosis esplácnica, pues realmente no hay mucha evidencia de cómo los debemos manejar, pero en general lo que uno hace es valorar si el paciente tiene o no recanalización. Si no hay recanalización a los 6 meses, uno le inicia tamizaje de varices con endoscopia de vías digestivas altas. Y si hay sangrado variceal, pues uno de momento lo que hace es aplicar las guías de cirrosis de manejo de sangrado agudo que ya explicamos ahorita. El otro problema que tenemos, o otra etiología que podemos tener de hipertensión portal, es el Budd-Chiari, que el Budd-Chiari es una obstrucción del flujo venoso hepático que puede ser primario por trombosis o secundario por compresión extrínseca. No se requiere como tal diagnóstico con biopsia, salvo que no sea la obstrucción en la imagen, y lo que uno hace en los pacientes que tienen Budd-Chiari es cada 6 meses, hacerle seguimiento buscando hepatocarcinoma con imagen y alfa-fetoproteína. Uno puede hacer un índice que se llama el BCS-TIPS, que si es mayor a 78 indica la necesidad de trasplante, y siempre recordar que el Budd-Chiari se va a manejar entonces con anticoagulación, con stent si es factible, y como última línea de manejo pues está el TIPS. Aquí aprovecho pues para decirles que la trombosis esplácnica pues también se anticoagula, ¿no? También se anticoagula. Aquí los DOACs tienen un papel discutido entre comillas porque no tienen tanta evidencia en trombosis de sitio esplácnico. En cuanto a trombosis o cavernoma portal, pues como tal el cavernoma portal suele ser un continuo, es decir, primero se da la trombosis portal y luego se da el cavernoma portal. Uno lo confirma con Doppler, con angiotago, con angioresonancia, y usualmente si el paciente tiene alteraciones hepáticas hay que considerar realizar biopsia y el gradiente.
Suele estar asociado a trombofilia, por lo que uno usualmente debe buscar la misma y debe buscar activamente en todo paciente que tenga cirugía abdominal o procedimientos invasivos. Y aquí tenemos como las características que pueden diferenciar, por así decirlo, lo que sería la trombosis portal y el cavernoma. Entonces uno puede hablar de un curso reciente o crónico con un punto de corte en 6 meses. Uno puede hablar de la oclusión portal como completa, parcial, mínima o con transformación cavernomatosa, y la respuesta al tratamiento inicial como con progresión estable o con regresión. Cuando uno tiene trombosis o cavernoma portal, lo que uno hace es darle una anticoagulación por mínimo 6 meses, evitando la heparina no fraccionada por el riesgo de trombocitopenia inducidas por heparinas. Y los DOACs aquí la evidencia pues es bien escasa. La guía del Baveno dice que no lo puede considerar salvo que el paciente tenga SAF triple positivo, pero da miedo, pienso yo personalmente. Y lo que uno hace es extender de forma indefinida si hay trombofilia, la anticoagulación, o si tiene un factor de riesgo claro, o si no se tiene, perdón, un factor de riesgo claro por el cual ocurrió la trombosis, es decir, si fue no provocada. Uno lo anticoagula entonces por 6 meses y a los 6 meses le va a hacer un control con imagen para definir la resolución o no de la trombosis. Y dependiendo de eso, pues uno determina si continúa o no la anticoagulación. Hay estudios que han avalado el uso del dímero D para definir si el paciente tiene o no indicación de anticoagulación. Ojo, si esa trombosis portal es en un paciente cirrótico, ahí la cosa cambia un poquito. Uno lo primero que debe determinar es si tiene o no hepatocarcinoma y si es hepatocarcinoma determinar si hay invasión vascular. Y uno va a anticoagular a los pacientes en el escenario de que haya una oclusión de más del 50% del trombo, sea asintomática o el paciente sea candidato a trasplante. Y se va a hacer con heparina bajo peso molecular, continuando con warfarina o DOACs, con lo que ya habíamos mencionado de la salvedad de los DOACs. Y si no recanaliza, uno puede considerar al paciente candidato a TIPS cuando es candidato a trasplante. Por su parte, si la oclusión llega a ser menor al 50%, uno solo va a anticoagular si progresa en 1 a 3 meses o si tiene compromiso de la mesentérica superior. Y creo que esta es la penúltima. Tenemos la afección vascular portosinusoidal, que es como un conjunto de enfermedades en donde está la fibrosis portal no cirrótica, la hipertensión portal intrahepática no cirrótica, entre otras, que uno debe sospechar como tal en los pacientes que tengan signos de hipertensión portal clínicamente significativa, pero sin evidencia de la misma en el gradiente hepático venoso o en la fibroelastosonografía, que ya les había mencionado eso previamente. Pacientes con alteración de pruebas hepáticas de causa no clara o hipertensión pulmonar asociada a causas conocidas de la afección vascular portosinusoidal. El diagnóstico sí o sí es histopatológico porque es de exclusión y siempre se debe descartar como tal que el paciente tenga cirrosis, y hay muy poca claridad en cuanto a su manejo, pero en general se extrapola del de la hipertensión portal cirrótica. Con eso terminaríamos entonces esta clase de lo que fue el Baveno. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.